Bueno, hoy quiero contarles a los oyentes que tengo un tema muy importante en lo que hace a la salud. Hoy el tema va a ser centrado exclusivamente en la salud de cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes. Van a conocer qué causa el estrés. El estrés, especialmente laboral, es llamado el mal del siglo. El estrés dice que los lunes son generalmente los días de ausentismo laboral y de los infartos. Ese día más de 1 millón de personas no van a trabajar, imagínense ustedes. Y una alta proporción de quienes asisten mueren por problemas cardíacos, especialmente si ocupan cargos directivos. Este es como una abrebocas a lo que es esta pandemia mundial, si se puede decir. Hay, especialmente en Japón, se han registrado el mayor número de casos de estrés laboral, especialmente, donde hay alrededor de un porcentaje de un 50% de personas que sufren algún tipo de problema físico relacionado con el estrés. Pero hoy vamos a tener a una persona que nos va a hablar de este tema. Se trata del doctor Enrique Zamora. Él es médico general, especialista en gerencia de salud pública de la Universidad de Rosario, y además es investigador permanente de los temas nutricionales. Él nos va a contar hoy todo lo que tiene que ver con el estrés, y si usted es amable oyente desde su casa, porque el estrés se refleja obviamente en el comportamiento dentro del hogar, las enfermedades que muchas veces se somatizan y que muy seguramente no sabemos su procedencia. A veces es tan sencillo como saber controlar el estrés, porque vamos a conocer todas esas enfermedades que usted desconoce que genera el estrés. Volvemos con punto de vista y con el médico Enrique Zamora para que les cuente de qué se trata. 310-203-4142. En primera instancia, doctor Enrique Zamora, cuéntenos en qué consiste el estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, sí, buenos días, Rosalba, y pues muchas gracias por esta oportunidad que me das. Estoy feliz de estar acá. Sé que la voz de Yopal es la primera emisora de radio acá en la También región. estamos transmitiendo a través de la página Casanare Noticias. Y también a través de la página Casanare Noticias, que le está ayudando mucho a la comunidad, y estamos felices de ayudarle a la comunidad. Bueno, lo que tú dices es cierto, es el mal del siglo, y hay unas estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, que dice que el 54% de las mujeres y el 46% de los hombres sufre de estrés, y uno de los factores de riesgo del estrés es los problemas laborales, los problemas económicos, y el estrés y la ansiedad hay que entenderlo desde el punto de vista que no todo el estrés y no toda la ansiedad es malo. Hay un estrés y una ansiedad importante que nos ayudan a resolver dificultades y desafíos en la vida. Yo lo pongo, por ejemplo, tenemos un muro de 2,5 metros, que en condiciones normales no saltaríamos, pero si vemos a 3 leones que se vienen contra nosotros, ese muro lo saltaríamos y reaccionamos precisamente para que tengamos los resultados que buscamos. El problema es cuando el estrés interfiere en la vida, y cuando el estrés interfiere en la vida, ahí es cuando hay dificultades, incluso hasta se pueden producir unas enfermedades, incluso hasta se puede desarrollar un cáncer precisamente por un estrés crónico. Y ahí es donde tenemos que tener inconvenientes. Si tú que nos estás escuchando de pronto has tenido una de estas cosas puntuales que te voy a contar, es importante que revises qué tanto tiempo lo estás teniendo. Por ejemplo, que percibes que no tienes control de la salud y de la vida, hay altos niveles de estrés generalizados, batallas con tu autoestima, es decir, estás teniendo o dificultades porque crees que vales muy poco, o dificultades porque crees que vales muchísimo y estás teniendo roces con las personas, sensación de nerviosismo ante diferentes situaciones sociales, tienes dificultad para manejar la presión, es decir, en el ámbito laboral o en la casa, como tú mencionabas ahorita, en el hogar, hay muchas dificultades para las presiones que normalmente ocurren en la vida, expectativas muy altas de sí mismos y de otros, se siente que el amor, por ejemplo, se les devuelve solamente con base en que produzcan o rindan, límites no saludables, por ejemplo, ir a altas velocidades en el carro, esos son límites no saludables, obsesión con el trabajo, los famosos en inglés se llama workaholic. Estos son como comportamientos, que típicos, sí, que denotan estrés, y se enferman más de lo normal o creen enfermarse más de lo normal, toman muchos medicamentos, atienden más veces a consulta, y es lo que nosotros en consulta llamamos
el consultante crónico, es el reconsultador crónico, que lo que hace es que incluso gasta recursos de él mismo y de las aseguradoras de salud. En general son más infelices, son personas que, como dice mi esposa, a veces se lo ponen difícil a la alegría. Que como que cuentan un chiste muy bueno, todo el mundo se ríe y la persona dice, ay, tan bobo, porque están teniendo dificultades precisamente con eso. Tienen comportamientos emocionales erráticos. ¿Qué quiere decir erráticos? Que se le atraviesa a alguien un transeúnte porque estaba lloviendo y tenía que correr, pero toma eso el que va manejando como que es que el transeúnte como una afrenta y le pega un vaciadón y todo ese tipo de cosas. Se sienten con frecuencia inestables, muy sobrecargados ante situaciones que normalmente las personas estarían trabajando bien, se sienten que están con una carga laboral terrible o en la familia, se sienten desconectados de la realidad y de la vida y también con frecuencia al borde de perder el control. Pero doctor, muchos de estos síntomas que está mencionando tienen que ver también con la depresión. Sí, y es que ese es un inconveniente que hay precisamente con la ansiedad y con el estrés, y es que se puede ir para un lado, que es una ansiedad extrema, o también para la depresión. Y hay un juego entre ir hacia mucha irritabilidad o hacia mucha depresión. Son mecanismos de defensa que utiliza la mente precisamente para intentar controlar eso. Y hay una lista más grande, sin embargo, lo más importante es que si tú estás sintiendo de repente que los médicos como una forma de decir lo que tenemos colombianos, no te dan con el chiste, como que no encuentran qué enfermedad realmente estás teniendo, de pronto puedes estar teniendo estos problemas de ansiedad crónica o de estrés crónico, dolores abdominales, una tensión muscular que no se entiende por qué, es decir, no has hecho un ejercicio muy fuerte y sientes como que los músculos tensionados, dolores de cabeza que te han dado los medicamentos que se necesitan, te han hecho los tratamientos, incluso hay personas que les hacen tomografías axiales computarizadas del cerebro, cerebrales y no encuentran nada. Respiras muy rápido sin haber corrido o sin estar con una enfermedad respiratoria, respiras muy rápido y todo ese tipo de cosas, se te acelera el corazón, sudas mucho en momentos en que no son estresantes. Si está sucediendo eso, tú que nos estás escuchando, probablemente estás teniendo nuestros inconvenientes y llega hasta el punto de tener, por ejemplo, sensación de pánico. Miren, sí. Es decir, todo lo que usted está mencionando, doctor, es consecuencia del estrés. Es consecuencia del estrés. Porque el estrés normalmente lo identificamos cuando hay algún tipo de trabajo que tenemos que entregar urgentemente, cuando se nos acumuló, digamos, sí, un trabajo, pero a la vez nos llamaron a comprometernos en otro, en el caso de nosotros como periodistas, nos llaman a comprometernos, hay que ir a cubrir tal evento, pero no hemos acabado de escribir la nota para o llegó la hora de hacer el programa en radio y no tenemos un tema que de pronto le interese a la comunidad, cosas así. Eso genera un estrés, es lo que llamamos estrés, pero no sabemos que tiene las consecuencias posteriores, que después si yo estoy como en ese estado como de que respiro con dificultad o que me dolió la cabeza, es estrés, es decir, no son síntomas que al ir al médico dicen no tiene nada, pero ¿qué es lo que le pasa? Sí, y básicamente... Es que nosotros mismos llamamos la enfermedad una cosa así. Sí, y básicamente, ¿cómo podemos saber? Es muy fácil. ¿Cómo podemos saber el límite entre si es un estrés que me ayuda o un estrés que no me ayuda? El que me ayuda es el que me permite elevar el nivel de lo que yo estoy haciendo en lo que sea. Es decir, si tengo que rendir laboralmente, me permite cumplir adecuadamente y mejorar ese nivel. Si debo hacer deporte, me permite mejorar mi rendimiento deportivo. Si debo mejorar mi relación en pareja o en familia, me permite mejorarlo. Si por el contrario, eso que estoy sintiendo me frena y hace que yo pierda las posibilidades de triunfo y de éxito en lo que estoy haciendo, ese es un estrés que hay que tratar y que hay que ver estrategias para mejorar. Es decir, ese estrés en el que vemos resultados positivos no tiene consecuencias fisiológicas. Sí, y lo necesitamos, porque uno de los problemas que tenemos en la vida moderna, estamos en un mundo en el que hay más competitividad que antes, hay más velocidad que antes, todo es a la velocidad de la luz y necesitamos ser competitivos, necesitamos sentir el estrés para no estar en zona de confort y no quedarnos. Perfecto. Sí, doctor, porque estaba yo leyendo cuando hablamos de que
este iba a ser el tema del día. Estaba yo leyendo y hay algunas revistas científicas que hablan de que una de las causas del estrés puede ser la monotonía. Es decir, esas personas que saben que van a las 7 de la mañana y salen a las 12 del día de trabajo, van a almuerzan y regresan a las 2 de la tarde y salen a las 6 y hacen absolutamente lo mismo. Puede ser disparador de estrés. ¿Y quién lo diría, no? Porque pues está todo tan como, si se puede decir, es un esquema que se maneja a diario. ¿Qué presión puede uno sentir? Pero es consecuencia de estrés. De hecho, bueno, una de las causas del suicidio, un factor de riesgo del suicidio es la depresión. Los países que tienen más alto índice de suicidio son lo que tú mencionaste ahorita, Japón y los países nórdicos. ¿Quién diría esa estabilidad, pues, y que tiene la mayoría de ellos? Correcto. O sea, en un país con mucha industria y que la gente tiene asegurado un trabajo, por ejemplo. Imagínate, y la razón de las depresiones y el estrés de ellos es lo que tú acabas de mencionar precisamente, es que llevan una vida rutinaria. La disciplina en esos países es tan alta que ya se vuelve una rutina y es impresionante. Ellos, por ejemplo, una comparación de la indisciplina de nosotros es ya mismo llego. Sí. Pero si uno le dice a un japonés ya mismo llego, el japonés dice pero no lo veo. Y es precisamente porque nosotros por indisciplina manejamos inadecuadamente el lenguaje. Y eso hace que nosotros aquí en Colombia, aunque los índices de estrés también son altos, no haya tanta tasa de suicidios, porque, aunque ha ido aumentando, pero no ha habido tanta. ¿Por qué? Porque nosotros incluso han hecho estudios poblacionales y somos un país feliz en términos generales. Porque son extremos, doctor. Es decir, si en Japón la gente tiene todas las facilidades, la disciplina está que, bueno, ¿en qué puedo fallar? ¿En qué me puedo estresar yo? Si ya sabemos que faltando, yo creo que ellos llegan faltando media hora antes a una cita, mientras que nosotros nos dice, lo que usted dice, doctor, ya voy o ya estoy y realmente estamos apenas saliendo de la casa. Es decir, tienen todo tan milimétricamente organizado que diría uno, no, pero ¿cuál es estrés? ¿Sí? Es el contraste, mientras que aquí nos estresamos porque a veces nos coge la tarde, porque no, llegar a una cita y yo voy sobre el tiempo, pues eso, bueno, se me cae uno hasta el pelo del estrés. Nosotros mismos nos buscamos esos males, son contrastes que uno dice, bueno, y entonces ¿cuál es como es el término medio para realmente estar sano? Y una cosa importante, hablando de términos medios, y lo que tú dices es que es darnos cuenta que estamos en un mundo en el que necesariamente hay estrés. Eso es pudiera ser como que llover sobre mojado, pero es importante que nosotros en nuestra mente seamos conscientes que necesariamente vamos a tener estrés, porque uno de los problemas de poder manejar el estrés es pretender que podamos construir a nuestro alrededor un mundo perfecto sin estrés. Cuando nos damos cuenta que necesariamente en este mundo va a haber situaciones estresantes, nuestra mente comienza a reaccionar diferente y comenzamos a reaccionar en pro de solucionar esas situaciones estresantes y no en pro de eliminarlas, sino en pro de hacer que esas situaciones estresantes nos favorezcan. Doctor, esto en términos de cuando comparamos, digamos, la situación que viven los países más industrializados, los países con menos desarrollo, la diferencia que hay cómo se vive el estrés por los habitantes. Pero hablando ya en términos de edades, por ejemplo, David hoy pues, nos está ayudando a transmitir a través de la página Casana de Noticias, pero me gustaría mucho saber el concepto de él, porque vemos que los jóvenes hoy en día de pronto llegan también a unos niveles de estrés que uno no esperaba. Habrá años, por ejemplo, a la edad de David, que tiene 21 años, era muy difícil que un joven se estresara, ¿no? Y hoy en día los niveles han aumentado. ¿Qué nos puede decir David? Bueno, Rosalvita, pues muchas gracias ahí por la participación. Lo que tú dices es cierto, con el paso del tiempo ya y las herramientas tecnológicas y todo el auge que hay hoy en día, uno ya de joven también experimenta ese estrés, y más que nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en medios de comunicación, siempre tenemos que estar en continuo movimiento de lo que está sucediendo todos los días. En mi caso, por ejemplo, mi rutina
no es monótona, pero sí es agitada. Entonces, estresante. desde las 4 de la mañana ya estoy de pie y a las 11, 12 de la noche todavía estoy editando información, y hasta, por ejemplo, los fines de semana, festivos, muchas veces uno se cohíbe de compartir con la familia, de compartir con los amigos, por los compromisos laborales que uno tiene. Y hay momentos en que el cuerpo ya le dice a uno, venga, espere, pare un momento, ¿Cómo se tome un refleja? respiro. ¿Cómo se refleja? Por ejemplo, en mi caso personal, cuando ya siento falta de apetito, Ujú. cuando ya estoy, por ejemplo, en la oficina y siento que ya el sueño me está Pereza. dominando, Cansancio. eh, cuando suena la alarma del teléfono y yo quisiera no saber absolutamente de nada, pero pues uno, por inercia, uno ya se levanta. Son cosas que, factores, y no solamente de las personas que trabajan en medios de comunicación, sino en muchas labores. Me imagino yo que, por ejemplo, los auxiliares de enfermería, los que trabajan como guardas de seguridad, los soldados, policías, en fin, un Sí. sinnúmero de labores Pero en ese caso, que entonces, aumentan mucho el tema del estrés. pero en ese caso, doctor, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo normal? Porque nos cuenta de una rutina que obligatoriamente lo lleva a un cansancio, o sea, genera un cansancio físico en algún momento. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ese cansancio normal de una actividad pues tan intensa a un estrés? Lo que nos cuenta David, quiero resaltar de lo que dice David ahorita, todo es interesante y eso está reflejado en las estadísticas, pero la tecnología, lo que dice David, la tecnología es una cosa que es súper importante. Las personas que a mí me conocen saben que yo soy muy, pero muy tecnológico, incluso casi que me comporto como un millennial, aunque no soy millennial, pero fíjate las estadísticas que dicen sobre la tecnología, el 23% de las personas que utilizan constantemente la tecnología sufren de estrés crónico. Y solo el 14% que no lo utilizan constantemente sufren de estrés crónico. Es decir, que la vida como entre más moderna, Más tecnológica, donde más hay avanzada, más tecnología, produce más estrés. Los millennials, en cuanto a estrés por redes Ahí sociales, entra David, ¿cierto? ahí entra David, en cuanto a estrés por redes sociales, fíjate, curioso, ¿no? Los millennials son los que más se la pasan en redes sociales, Sí. pero son los que más se estresan por las redes sociales. El 48% se estresan por las redes sociales de los millennials. Los de la generación X, Es una forma de vida, pero que los estresa. pero que los estresa. Y tal vez por eso se la pasan tanto ahí, porque el estrés genera una cantidad de hormonas, entre esas las endorfinas al principio, que es como una especie de doping. ¿El estrés genera endorfina? Es que Es que genera todo un estado que dentro de lo que mueve son las endorfinas. Entonces, los de la generación X, Perdón, doctor, las endorfinas son las que producen alegría. las ¿o no? endorfinas producen alegría. Ah, perfecto. Entonces, cuando está comenzando el estrés, por eso, por ejemplo, a todos nos ha pasado, a los hombres nos ha pasado que nos gusta, y a algunas mujeres que les gusta la velocidad. Al principio a uno le gusta mucho la velocidad y comienza uno a animarse con ese tema de la velocidad, porque eso genera un poco de estrés y ese poco de estrés libera endorfinas. Ujú. Las endorfinas se pueden liberar de otras maneras, se pueden liberar por alimentos y se pueden liberar por ejercicio. Sin embargo, eso al principio genera como una especie de adicción, pero a la larga el 48% se estresan por las redes sociales. De la generación X, 37% se estresan por las redes sociales. Ahí está el tema de las edades que me preguntabas. Los baby boomers, recordemos que son los que nacieron entre los años 50, 1950 y 75, 22% se estresan por las redes sociales. Y ya los maduros, el 15% por las redes sociales. Entonces, Los baby, baby es que boomers. estoy tratando de ubicarme en cuál. Baby boomers. Parece que Entre los 50 y los 75, pero bueno, no lo vamos a contar en público. No, no, claro. Y los maduros ya el 15%. Entonces, por ejemplo, mi suegra tiene 84 años, ella se estresa a veces por las redes sociales, porque ella es muy tecnológica también, y ella entonces tiene su WhatsApp, y yo le digo a mi mamá tiene como 5 o 6 años menos que ella, pero mamá, si Cecilita utiliza WhatsApp y Facebook, ¿por qué tú no? Entonces, no, y mi mamá vive en cuanto a redes sociales y tecnología un poco más calmada. Ah, pero se expresa porque otros la usan, obviamente, porque Sí. se pierde el contacto. Se pierde el contacto. Y ahí es donde está el otro tema, lo decía ahorita David. Eso, yo me acordé perfectamente cuando yo estaba en urgencias, durante 17 años trabajé en urgencias, y el tema de la pérdida de relación social hace que el estrés se aumente. Sí. Y ese es el problema con las tecnologías modernas, que se rompe la comunicación y cuando hay un trabajo jornadas largas de trabajo en las que uno no puede compartir socialmente, aumenta el estrés.
Perfecto. Sí, adelante, David. Bueno, ya que estás tocando el tema, voy a contar una experiencia personal. Ajá. Hace ya como un mes noté que tenía un parche acá atrás en la cabeza. Obviamente me preocupé mucho porque pensé de pronto que era algún tipo de infección o algo. Y pensé que era algún tipo de infección y me dirigía al consultorio médico. El doctor me revisó, me analizó, me tomó muestras y me dijo, hermano, usted físicamente no tiene nada fuera de lo común, nada que preocuparse, nada que eso. Eso se llama alopecia y se genera principalmente por el estrés, que es la caída del pelo por alguna parte, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí fue cuando yo comencé como a hacer un recuento de mi rutina y todo el tema y todo eso. Y quiero llegar a eso, es como qué consecuencias físicas en el cuerpo son causantes pues, a partir del estrés. Aparte de mi caso de la alopecia. Eso sí les toca en a los jóvenes así. Los jóvenes tienen aquí Claro. algunas recomendaciones. Claro, las consecuencias físicas del estrés son innumerables. Por ejemplo, pérdida de peso aumentada, impotencia sexual o disminución de la libido. En las mujeres hay alteraciones de los ciclos hormonales. La caída del cabello es otro factor importante. El estrés extremo y la depresión hace que las defensas del organismo se disminuyan, es decir, son personas que pueden fácilmente tener, como digo yo, 2 gripas al año, es decir, de enero a junio y de julio a diciembre. Y es muy frecuente, yo creo que hemos visto personas que a cada rato están con gripa, o eso porque están malnutridos, o porque mezclan las dos, malnutrición con estrés, y eso ocurre. Gastritis, cuando las personas son hospitalizadas y tienen unos procesos de enfermedad muy grandes, hay unas úlceras que se producen que se llaman úlceras por estrés, y es que se alteran los factores de defensa del estómago y se aumentan los factores de agresión del estómago, y entonces ocurren las úlceras por estrés. Doctor, y esa es la consecuencia. Yo creo que se sabe que el cáncer de estómago ha ido en aumento, y una de las consecuencias es el gastritis, ¿no? Y la gastritis la genera el estrés. Sí, es la gastritis. Ahí donde se tiene que observar con mucho cuidado, digamos, en qué se genera, ¿se puede decir el término? ¿Cómo se produce? Sí, físicamente muchas personas que sufren de cáncer, como usted lo decía, empiezan con eso de que no se controlan, el estrés y eso, con una cosa tan sencilla que podría evitarse, ¿no? Y el tema con el cáncer es que no se ha podido demostrar 100% científicamente cómo afecta el estrés para el cáncer. Sin embargo, las investigaciones científicas sí muestran que hay una tendencia de personas que han tenido durante mucho tiempo estrés que terminan produciendo un cáncer. Y en cuanto al cáncer gástrico que hablábamos ahorita... Pero hay una cosa muy que siempre se ha dicho, doctor, y es, por ejemplo, me duele la boca, el estómago, tengo como gastritis. ¿Por qué? No, estaba como estresado, estaba así preocupado y me empezó este dolor, ¿cierto? Sí. Por eso sí es como muy evidente. Puede ser el estómago o puede ser... Hay una cosa que se llama somatización. Sí. La somatización es trasladar lo que me pasa a mí en mi parte emocional y mental, trasladarla a la parte física. Una somatización del estrés, por ejemplo, son los dolores acá encima de la clavícula, abajo del cuello, que las personas lo llaman los micos, que ya aparecieron. Que no se puede mover el cuello porque hay un dolor intenso. Sí. Correcto. Y eso es porque se contraen músculos. Caminar casi de lado. Y contracción de músculos. De músculos por el estrés. Y dentro de las somatizaciones está el dolor abdominal. Y ya una somatización que más avanzada es la generación de enfermedades como gastritis. Otra consecuencia física del estrés es pues, los infartos agudos del miocardio. Y que cada vez son personas más jóvenes las que están sufriendo infartos, ¿no? Sí, porque se mezclan dos cosas importantes que ahorita vamos a hablar sobre eso. Una, el estilo de vida acelerado y estresante, y la otra, la mala nutrición. Y la mala nutrición empeora el estrés, pero además es factor de riesgo para problemas cardiovasculares.
Sí, qué pesar que no podamos estar mirando si hay personas que nos han escrito, que generalmente nos escriben, lamentablemente, pero les recordamos el 310-203-4142, 310-203-4142, si quieren hacerle alguna consulta al doctor Enrique Zamora. ¿Qué tipos de estrés hay? Porque hay de pronto algunos más, usted nos estaba identificando ahorita algunos, pero sobre todo son, hay un estrés que es laboral, pero se divide también como en estrés más grave, en estrés menos... Sí, ahí... Bueno, el que usted decía que sí nos está explicando claramente, que es más, que incluso tiene consecuencias positivas en la medida en que nos vuelve más competitivos. Sí, y también los estreses se evalúan dependiendo del origen. Entonces está lo que dices ahorita, el estrés laboral, también el estrés social. El estrés social se produce por inhabilidades en las relaciones interpersonales. También el estrés social se produce por problemas económicos, y es por un mal manejo, primero que todo las finanzas, pero también un mal manejo de lo que significan las finanzas para mí. A veces le damos una connotación a las finanzas y a las posesiones, objetos y posesiones económicas, como la manera como podemos progresar y ascender en la escala social. Cuando le damos mucha importancia a eso, tenemos inconvenientes. Por ejemplo, tradicionalmente para los hombres un reloj es importante. Cuando le ponemos mucha importancia a ese reloj y estamos buscando el reloj de 5.000, 10.000 dólares, de 30, 40, 20, 40 millones de pesos, y hasta que no lo tenemos no podemos, ahí eso genera mucho estrés. Hay Will Smith, un actor que es el de La vida es bella. Él dice que el occidental promedio compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas que le caen mal. Entonces, eso genera mucho estrés porque esas personas que le caen mal centra la atención en ellas, ¿sí? De otra forma. ¿Cierto? Entonces, de pronto la familia no tiene con qué comer, pero se compra un televisor plasma de 54 pulgadas porque el vecino compró uno de 43 y no se puede quedar atrás. Y lo compró con tarjeta de crédito. Y eso genera estrés. Entonces, eso es un estrés social. Hay otro estrés que es el estrés por las enfermedades. Es decir, no que el estrés, no de las enfermedades que son producidas por el estrés, sino que una enfermedad que le dio a cualquier persona que le puede dar, es decir, una neumonía, por ejemplo, y la persona se estresa. Y es importante que se estrese porque eso hace que las células trabajen. Sin embargo, cuando ya se estresa mucho, puede llegar a empeorar la neumonía. Entonces, el estrés... ¿Cómo así, doctor? Es decir, ¿una persona enferma no que se estrese? Al principio, el estrés bueno que hablamos. Porque ese estrés pone en acción y en actividad a las células. Sí, alguien una vez, una persona que le descubrieron una enfermedad, como un cáncer en el pulmón, una persona muy joven, ella me habló unas cosas tan hermosas, me contó, mire, el día en que a mí me dijeron que yo tenía una partícula maligna, no sé, o sea, cuando hacen la biopsia y me dijeron que era un cáncer y que había que empezar a hacer el tratamiento, ese día yo me derrumbé, yo lloré, yo di todo por perdido, estaba en el auge de su carrera, bueno es una serie de cosas, pero me dijo, como al tercer día, yo reaccioné y dije, no, yo voy a dar la lucha. Y empecé todo el tratamiento, le puse el empeño, doloroso, al final la operaron y hoy en día es una persona feliz por haber superado esa dificultad. Pero yo creo que fue ese estrés positivo que dice usted, doctor, el que la obligó, bueno, vamos a luchar contra esto, no voy a dejar morir. Y hoy en día vive la vida intensamente, me dice ella, vivo la vida intensamente, viajo, no se preocupa por nada, se dedicó exclusivamente a ser feliz porque tuvo como otra oportunidad de vida. Y fíjate que lo que te dices es tan cierto que los profesores míos de oncología muchas veces nos decían, si esta persona no quiere curarse, no vamos a poder hacer nada. Y no salen adelante. En Rusia, en un hospital grande que está destinado para atender pacientes con cáncer, cuando entran al pabellón les tienen un título que dice, ¿usted por qué decidió enfermarse?
Porque el tema mental, sí, el tema mental y el estrés es tan grande que si la persona no combate eso, es difícil. La muerte de un familiar, por ejemplo, produce Doctor, estrés. y usted que estaba investigando sobre ese tema o que leyó sobre el tema del aviso que dio usted porque decidió enfermarse, ¿qué resultados hubo o había con respecto a esa terapia? No o sea, es que ellos lo ponen ahí a la entrada del pabellón de oncología. Porque desde el principio les hacen una cosa que es una mentalidad, o sea, les van transformando la mentalidad. Sí, sí. Porque se necesita en cáncer y en todas las patologías que la persona quiera mejorarse. Y esa pregunta los pone a pensar necesariamente. Y es increíble, las personas pueden construir sus enfermedades o pueden no tener enfermedades. Yo diría casi, aunque no he estudiado bien las estadísticas de estudios científicos sobre eso, pero casi que un 90% de las enfermedades las podemos construir en la mente. Sí, alguien me contó una vez que había estado hablando con una persona que murió de cáncer en el seno y que esa persona le había dicho que le decía, Elida, mire, yo el día en que yo empecé a sentir un dolor, el día en que vi a mi amiga con cáncer y ella me mostró que le habían hecho una cirugía y le vi en el seno un hueco horrible y el dolor, y desde ese día a mí me empezó a doler y ella murió de cáncer en el seno, era increíble. Es decir, y ella le contaba a mi mamá en ese caso que ella empezó a sentir los síntomas desde ese día, es decir, se impresionó mucho y se dejó llevar como la enfermedad, se sugestionó, como se dice, ¿no? Se sugestionó. Y ese es otro tema que me encanta que lo tomes, porque la autosugestión es fundamental. En el tema del estrés, la autosugestión es fundamental. Yo puedo llegar ahorita y acá estamos 4 personas. David me dice, oiga, se ve como extraño, ¿está bien? Y yo estoy tranquilo. ¿Me recuerdas tu nombre? Carlos me dice, oiga, Gerardo me dice, oye, yo lo veo como, está pálido, ¿le pasa algo? Y me empiezo a sentir bien. Y me dice Rosalba, oiga, ¿se está bien de verdad? Yo lo veo como que está sudando. Y ahí mismo me voy para el espejo a verme cómo estoy. Porque la autosugestión es súper importante. Entonces, ese tema de no estar pensando que me voy a enfermar, que tengo esas cosas, es clave. Y actúa positivamente también. Es decir, si yo le digo, no, pero yo lo veo sano, ¿qué le debo? Yo lo veo sano, yo creo que eso influye en que no, sí estoy sano, ¿sí? A mí me ayudó un texto que leí de un autor que me encanta, que se llama John Maxwell, de desarrollo personal. Y el hombre dice, el 95% de las preocupaciones son por cosas que nunca van a pasar. Sí. Y si uno analiza su vida, los momentos en los que uno se preocupa, se da cuenta que no, terminó no pasando lo que uno pensaba que iba a pasar. Entonces, es importante. Doctor, a mí sí, adelante. Bueno, teniendo en cuenta, doctor, lo que usted dice, que el estrés en cierta manera es bueno porque activa el cuerpo y motiva en muchas ocasiones a afrontar esas situaciones, esas preocupaciones que nos pasan a diario. ¿Cómo hacer entonces para tener un control, para evitar de que ni sea tan peligroso, o sea, mantener el equilibrio en ese estrés que ya hoy en día todo el mundo lo sufrimos, pero que sea equilibrado, que no nos genere como esas graves consecuencias? Sí, lo primero es, desde el punto de vista mental, saber y darnos cuenta en lo que estamos. Y eso, hay una cosa que me gusta a mí mucho, que es ver el panorama real. El panorama real yo lo cuento con una historia. En Estados Unidos los jóvenes salen de las casas y los mandan a otros estados a estudiar en la universidad. Y a este muchacho le habían pagado la universidad y perdió el semestre por vago. Y le escribe a la mamá, le dice, mamá, te quiero contar que me fui anoche a rumbear con unos amigos, salí tomado, la policía me persiguió y arranqué a correr muchísimo en el carro y al perseguirme la policía atropellé a una abuelita y estoy en este momento en la cárcel y necesito que me ayuden. Y después le escribe en el siguiente párrafo, la verdad no pasó nada de eso, mamá, lo que pasó fue que perdí matemáticas y perdí el semestre, pero te quería contar lo que me pasó para que te das cuenta que en realidad no es tan grave. Es que no ese es el panorama real. Normalmente si uno analiza el panorama real, uno dice, bueno, pues no, en realidad no es tan grave. La mamá primero En realidad no es tan grave lo que me está pasando. Sí,
Bueno, pero sí es una buena estrategia, pero no es No está tan extremo, no tan es capaz de extremo. matar primero a la mamá. Sí. De pronto se rompe la carta Sí. del estrés, no termina de leerla. Entonces, uno es el panorama real y dos, hay 16 causas que yo he detectado, 16 formas de aliviar el estrés que yo he detectado que son buenísimas. Sí. Buenísimas. Y si tú estás anotando ahí, si quieres esperamos un momentico para que nuestros radioescuchas anoten, porque esto es clave. Estas 16 formas me han ayudado a mí mucho a aliviar el estrés en la vida, y si las puede uno mezclar todas al tiempo, es buenísimo, incluso para ni siquiera necesitar ayuda profesional. Ahora, hay momentos en que sí se necesitan. La primera es el ejercicio. El ejercicio es fundamental porque libera sustancias químicas como las endorfinas y ayuda a reducir una sustancia química que es el cortisol, que es una hormona que produce estrés. Claro. Entonces el ejercicio todos los días es fundamental, o por lo menos hacerlo 5 veces a la semana y por lo menos 30 minutos. Es decir, los deportistas rara vez sufren de estrés. Ellos sí sufren de estrés, pero lo saben manejar Pero ya es otro nivel. Es otro nivel. Y el nivel de estrés de ellos es muy alto y lo manejan de otra manera, y por eso es que últimamente en Colombia ha habido un repunte del deporte porque han comenzado a manejarlo con psicólogos y con personas que les entrenan en desarrollo personal y mental. ¿Y cuánto tiempo se recomienda el ejercicio? 30 minutos, mínimo 30 minutos al día. Ajá. Y 5 días a la semana mínimo, como para comenzar, dependiendo de lo que tú quieras, porque pues obviamente hay una gama amplia de ejercicios y dependiendo de lo que uno necesite para el cuerpo. Reduce el cortisol. Reduce el cortisol. Y también el ejercicio te ayuda a mejorar el sueño y te ayuda a la autoestima, a la confianza. Eso entonces ayuda a reducir el estrés. Número 2, los suplementos. En cuanto a los suplementos, hay varios conocidos acá en nuestro medio, la valeriana, y unos que me encantan, el omega 3. El omega 3 ayuda mucho a reducir el estrés. Lo que más me gusta del omega 3 aparte del estrés es que es antiinflamatorio y que protege el corazón. Eso es súper importante, los ácidos grasos omega 3. Teniendo en cuenta que debes consumir solo cápsulas que tengan omega 3 o pescados que vengan del mar, no pescados de criaderos, porque los pescados de criaderos no tienen tanto omega 3. Es aconsejable entonces tener siempre para el consumo las cápsulas de omega 3. De omega 3. ¿Ojalá una diaria? Sí, mínimo 2 o 3 diarias. Sí. Entonces, ¿eso ayuda Ayuda a aliviar el estrés. Ajá. A veces el estrés produce inflamaciones en el cuerpo y el omega 3 ayuda a reducir la inflamación. Y pues lo que más ayuda el omega 3 es a la prevención cardiovascular. Perfecto. De problemas cardiovasculares. El número 3, la otra es el té verde. El té verde me fascina porque el té verde tiene antioxidantes. Para los que nos van a ver en Facebook, yo tengo 47 años y no lo revelo, si no fuera por una que otra canita acá, no revelaría, porque ya llevo 11 años tomando mucho, mucho té verde. Sí, y, aparenta mucho menos entonces. Sí, y es precisamente, el té verde lo utilizan muchos los deportistas de alto rendimiento porque les ayuda a controlar el estrés, porque les aumenta la serotonina, pero además les bloquea los radicales libres, que el estrés también puede producir un poco de radicales libres. ¿Y el té verde, todo té verde? Porque es que muchas veces uno no compra el té verde porque dice, no, ese será el que normalmente le recomiendan a uno, o cualquier té verde. Pues el té verde, pues el que sea de buena marca y que sea original, sí. De pronto a mi celular me pueden llamar para ayudarles con este tema, pero sí, no quisiera como decir ninguna marca, pero sí, que sea original y que sea de buena marca, porque si lo que tú dices es cierto. En el Balay no lo consigue. Sí. Perfecto. Y vitamina B y vitamina C. La vitamina ¿Y el omega, B, en el Balay también hay el omega? ahí también es vitamina B y vitamina C. La vitamina B y la vitamina C son súper importantes. El complejo B es fundamental porque el complejo B ayuda a tener, nos eleva también la serotonina, también nos ayuda con activar el organismo, o sea, nos da energía. Sí. Y eso nos ayuda a que nuestro cuerpo se ponga en estado anímico adecuado para controlar el estrés. Y la vitamina C también por la norepinefrina. También reducir la ingesta de cafeína.
Sé que somos Dios un mío, país pero de café y café y café, pero es importante reducirla. Pero que no, Hasta ahí iba bien el programa. hasta ahí no viene. Bueno, pero una cosa importante es que el té verde te da un poco de cafeína. Ah, ya. No, pero Entonces, el café, te ayuda. el aroma del café me consigue, pero No, bueno, sí, eso sí pero sí es- es una es- recomendación. Ahora, se puede ir reduciendo un poquito, no eliminarlo completamente tampoco. Encender velas aromáticas, escribir lo que te estresa, eso es importante. Porque al escribir uno lo saca, intenta sacarlo un poquitico de la mente. Y lo más importante, cuando uno se va a acostar en la noche, uno escribir lo que quiere hacer al día siguiente, lo que aprende, como que llevar un diario. Ese famoso diario de las mujeres, a veces a los hombres no nos gusta llevarlo, pero es importante, porque eso le ayuda a uno. Escribir dentro de lo que te estresa, ahí después escribir los agradecimientos, porque estar agradecido le ayuda a uno a aliviar el estrés. Sí, es increíble, ¿no? Dicen que el poder del agradecimiento es enorme. Sí. Muchas veces no agradecemos el solo hecho de estar vivos, de que hoy pasamos el día bien, no nos dolió nada, no hubo accidentes, no agradecemos esos milagros diarios, ¿no? Milagros diarios. Mascar el chicle es importante. Lo que decía David, que él lo percibe como una dificultad que está pasando, y es pasar tiempo con amigos y familiares. Eso es clave, es fundamental. Conozco aquí en Yopal un sitio donde hacen un chocolate delicioso. El famoso chocolate. Es el famoso chocolate. Reír es importante, Sí, doctor. es clave. Pero me gustaría, doctor Enrique Zamora, pues que nos contara dónde lo puede localizar también, porque le agradezco que haya venido hoy a acompañarme al programa. Yo quería, como los oyentes saben, yo cada día traigo temas diferentes y me ha tratado que el tema de la salud no esté contemplado. Pero una cosa muy importante antes de concluir, para que a nosotros nos escuchan muchos en el sector rural. Doctor, yo quisiera, digamos, como un mensaje también para aquellas personas que de pronto están en sus hogares haciendo labores exclusivamente del campo y que para envidia de muchos son personas las que menos se estresan, diría yo. ¿Qué le puede recomendar a ellos en cuanto a nutrición, en cuanto que esté en sus manos hacerlo, ¿no? Sí. Que les quede fácil? Bueno, en cuanto a las labores del campo, buenísimo que estén en actividad constante, buenísimo, importantísimo que intenten conseguir alimentos orgánicos, Perfecto. porque ese es uno de los inconvenientes, que los alimentos industrializados hoy en día tienen menos cantidad de nutrientes, menos cantidad de vitaminas, menos cantidad de minerales que se necesitan para controlar el Y de estrés. pronto conseguir algo de estas vitaminas, ¿no, doctor? Porque es que nosotros somos muy reacios a veces Sí. a tomar esos complementos nutricionales, ¿no? Sí, ese es un factor importante en la dieta moderna. La Organización Mundial de la Salud dice que debemos consumir entre 7 y 9 porciones de frutas y verduras, no lo estamos haciendo. Y las frutas y las verduras que están llegando por la industrialización tienen menos nutrientes. Entonces por eso la OMS promueve que consumamos vitaminas y minerales. Y la manera de ubicarnos es a 2 números de WhatsApp. El de mi esposa, Luz Elena Orazán, el 313-251. Un saludo para ella, Gracias. especialmente porque es una persona que tiene una energía muy especial, tiene una alegría. Bueno, esa pareja es muy particular. Luz Elena es Sí, impresionante. los dos. El celular de ella es 313-251-8789, está en WhatsApp y Telegram. Repitamos. 313-251-8789. Y el mío, Jorge Enrique Zamora, el 310-203-4142. ¿Tienen una página web? Tenemos página web, es Dr. Wellness, WELLNNESS.co. Y no sé si acá podamos ver, esta es la página de Facebook, Dr. Wellness 10K. Dr. Wellness 10K. Wellness, o sea, W-E. W-E-L-L-N-N-E-S-S. Es bienestar en inglés. Y ahí estamos todos los días publicando artículos sobre nutrición, bienestar, control de peso, sobre estrés precisamente. Y el número que vimos hoy es el WhatsApp suyo, ¿cierto? El WhatsApp, suyo, o sea, es 310-203-4142. Y para tus oyentes que son súper fieles y estás haciendo una labor espectacular, los primeros 20 que nos contacten diciendo que estuvieron acá en tu programa, tienen un descuento especial en nuestra sesión de coaching. Nosotros tenemos un sistema de entrenamiento de bienestar y nutrición online y es espectacular.
Si te escuchan que no estén en Yopal, si se pueden conectar por celular, o también es como hacer coaching online, entonces es muy bueno y tiene un descuento especial. Pues muchas gracias, doctor, porque realmente su especialidad es la nutrición y sin embargo con sus conocimientos accedió a hablar de este tema tan importante que es el estrés, porque es ir más allá, no es solamente el estrés laboral, sino el que se genera también por cualquier pensamiento, porque esto influye mucho también y los pensamientos, ¿no? En cómo nos sentamos. Y una cosa importante, pues ya para terminar, es el tema también de la fe. Respeto cualquier creencia, sin embargo, también hay investigaciones científicas que han demostrado que las personas que practican su fe y que están conectados con el Creador, con Dios, se enferman menos y tienen menos dificultades de estrés. Y eso no quiere decir que no las tengan, sin embargo, es mucho mejor. Entonces, practicar permanentemente la fe y abrazar mucho. Acá me encanta porque en nuestras actividades a veces de acá salió la libertad. Este es un pueblo de personas recias, personas fuertes, y eso es chévere. Y a veces pasa que no, como que no les gusta mucho abrazar, pero comencé a abrazar personas que nacieron acá y después cuando en algún momento estaba ocupado y no los podía abrazar, sentían que necesitaban el abrazo. Si de pronto por el sudor o alguna cosa no podemos abrazar, por lo menos una sonrisa y un estrechón de manos bien fuerte, eso es importante porque ese dar hace que nosotros nos relajemos con el estrés. Pues gracias al doctor Enrique Zamora por haber estado hoy en Punto de Vista y